En resumen, vamos a tener entonces para cada uno de los cortes dos ecuaciones, una de cortante y una de momento. Ahí tenemos el corte 1, vamos a tener el corte 2 y vamos a tener el corte 3. ¿En qué consiste entonces el diseño en el sentido longitudinal? Consiste en evaluar en las secciones críticas. Recuerden que en lo que respecta a cortante, las secciones críticas, acción como viga, están localizadas a una distancia de un peralte de la cara de la columna. Ese cortante de diseño tiene que ser menor o igual que la resistencia que el concreto ofrece frente al cortante acción como viga. Recuerden que las zapatas no le estamos suministrando refuerzo para cortante, por lo tanto el concreto será quien se encargue de resistir completamente la solicitación. Ahora, dependiendo de la localización de la sección que estemos analizando, vamos a suponer que la sección se encuentre dentro del corte 1, o la sección se encuentre dentro del corte 2, o la sección se encuentre dentro del corte 3, así haremos uso o de la ecuación de cortante 1, o de la ecuación de cortante 2, o de la ecuación de cortante 3. Esto en lo que corresponde a la revisión del cortante acción como viga. Ahora, en lo que corresponde al diseño a flexión, vamos a darnos cuenta más adelante que las secciones críticas principalmente son dos, una asociada al momento máximo que ocurre entre los apoyos y otra que vamos a localizar en la cara del apoyo en lo que corresponde a los voladizos. Ahora, dependiendo de dónde se encuentre la sección crítica que estoy analizando, voy a utilizar o la ecuación de momento 1, o la ecuación de momento 2, o la ecuación de momento 3. En esto consiste la revisión a cortante o el diseño a flexión en lo que corresponde al sentido longitudinal. Una vez conocemos los momentos, recordemos que ya el procedimiento es exactamente el mismo a partir de la ecuación de cuantía que nos permite diseñar secciones simplemente reforzadas. Determinamos la cantidad de acero y esa cantidad de acero debe cumplirnos unas condiciones de espaciamientos, unas condiciones de anclaje, que son las que hemos venido trabajando en los diferentes elementos de cimentación. Aquí se ilustra las secciones críticas en lo que corresponde al cortante. Aquí aparece la sección crítica 1 que se encuentra a una distancia de la columna. Observen que ahora en el esquema la columna se encuentra justo en el lindero. No vamos a tener, digamos que, unas solicitaciones importantes asociadas al corte número 1. En este caso, la sección crítica 1 y la sección crítica 2 se encuentran entre los apoyos, es decir que en lo que respecta a la evaluación de cortante estaríamos utilizando la ecuación número 2 de cortante. Ahora, lo que tenemos que tener presente es que los cortantes que actúan en dichas secciones críticas deben ser menores que el cortante resistente. Entonces, evaluamos en función de la ecuación número 2 de cortante cuál es la solicitación cortante que actúa en cada una de esas secciones y comparamos ese cortante con la resistencia que el concreto ofrece. Recordemos que es de darse la condición de que la solicitación sea mayor que la resistencia, tenemos que aumentar el espesor de la zapata. Y cuando el cortante está muy por debajo de la resistencia, es posible entonces modificar el espesor disminuyéndolo un poco, pero sin que esto nos lleve a incurrir en deficiencias respecto a lo que ya hemos cumplido, como por ejemplo anclaje o lo que hemos cumplido ya respecto a la rigidez. Entonces, la revisión a cortante está muy relacionada con el espesor de la zapata y tenemos que garantizar las 4 condiciones que hemos planteado en lo que respecta al espesor. El espesor mínimo por norma, el espesor mínimo por anclaje, el espesor mínimo por cortante, el espesor mínimo por rigidez. ¿Ok? En este caso, estamos analizando el cortante acción como viga. También se puede plantear una sección crítica AD de la cara de la columna interior. Estamos hablando una sección crítica planteada a la derecha de la columna y en este caso estaríamos utilizando la ecuación de cortante
número 3. ¿Ok? Es decir, yo tengo que plantear tantas secciones como me permita el cimiento, dependiendo de las limitaciones de espacios a las que está expuesto el cimiento. ¿Ok? El cortante acción como vía en el sentido transversal no es común que se analice, teniendo en cuenta que en el sentido transversal la flexión se concentra en las franjas localizadas bajo las columnas. Sin embargo, una revisión de este tipo nos llevaría a calcular el cortante actuante en una sección que se encuentra AD de la cara de la columna, y ese cortante debe ser menor que el cortante resistente. ¿Ok? Calculado ahora en toda la longitud de la zapata. Esto corresponde a la revisión de cortante acción como viga. Principalmente lo que hemos expuesto es la revisión en el sentido longitudinal. Ahora, si hablamos de cortante, no podemos dejar de lado el cortante por punzonamiento. Y recordemos que este es un cortante asociado a la acción en dos direcciones. Y es un cortante que revisamos en secciones que se encuentran rodeando cada una de las columnas. Y recuerden que esa sección crítica se localiza a no más de medio peralte efectivo. Eso quiere decir entonces que podemos plantear las expresiones para evaluar el cortante actuante en cada una de esas secciones. En este caso planteadas de la siguiente manera: la carga que baja por cada una de las columnas menos la presión de diseño multiplicada por el área tributaria, siendo el área tributaria en este caso el área interna al perímetro crítico. Ya esto lo hemos explicado en clases anteriores. Ahora, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir que el cortante actuante sea menor que la resistencia. Y recordemos que la resistencia estará dada por la menor de estas tres expresiones, de lo cual también ya hemos hablado en la clase. Nuevamente, de incumplirse la condición de que el cortante sea menor que la resistencia, tenemos que plantear un nuevo espesor, y para ello la recomendación es igualar el cortante actuante con el resistente y despejar de allí el peralte efectivo mínimo requerido por cortante. Esto en lo que respecta a la revisión del cortante. Una vez ya tenemos claro que el espesor de la zapata cumple las cuatro condiciones: la mínima por norma, el anclaje, la rigidez y el cortante, ahora sí procedemos entonces a diseñar por flexión a la zapata. Y tenemos que hacerlo tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal, de acuerdo a lo que hablamos en las diapositivas iniciales cuando dividimos la zapata en dos zonas principales. Entonces, hablamos del análisis por flexión en el sentido longitudinal. Este es el diagrama de momentos, y se dice que en lo que respecta al diseño de flexión vamos a tener dos tipos de secciones críticas principales: las secciones críticas que se encuentran entre los apoyos, que es donde ocurra el momento máximo, y la sección crítica asociada a los voladizos, en este caso en la cara de la columna. Recuerden que si tenemos una zapata en donde hay voladizos en los dos extremos, pues entonces vamos a tener dos secciones críticas, una asociada a cada uno de los voladizos. De esa manera se nos presentan los siguientes casos: una zapata donde no tengamos voladizo en ninguno de los extremos. Esto quiere decir entonces que el refuerzo principal en la zapata estará localizado en la parte superior. No vamos a tener refuerzo principal inferior, dado que no tenemos voladizos. Ahora, podemos tener el caso en donde tengamos un voladizo, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Eso quiere decir que en el sentido longitudinal vamos a tener dos tipos de refuerzo principal: uno superior, localizado entre los apoyos, y uno inferior, asociado al voladizo. Y como tercer caso vamos a tener entonces una zapata que tiene voladizo tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Eso quiere decir que vamos a tener un refuerzo principal superior asociado al momento máximo que ocurre entre los apoyos, y vamos a tener un refuerzo principal inferior asociado en este caso a cada uno de los voladizos. En la práctica lo usual es que el refuerzo inferior
se extienda y eso nos termine conformando una parrilla inferior y una parrilla superior en la zapata combinada. En lo que respecta al diseño en el sentido transversal, hemos dicho que solo bajo cada una de las columnas la zapata tiene un comportamiento bidireccional. En este sentido, el modelo de diseño que se plantea corresponde a diseñar cada una de las franjas en el sentido transversal sometidas a la totalidad de la carga que baja por la correspondiente columna. Es decir, que vamos a dar la responsabilidad en el sentido transversal solo a las vigas que estamos localizando bajo cada una de las columnas. Iniciemos entonces revisando la franja transversal localizada bajo la columna exterior. Hemos dicho que el modelo de diseño nos plantea que la franja responderá por la totalidad de la carga que baja por la columna asociada. Eso quiere decir que como presión de diseño en el sentido transversal vamos a tener la carga que baja por la columna entre el ancho del cimiento, es decir, esta sería la carga distribuida en el sentido transversal. Y esa carga será la que genere un momento en la cara de la columna, es decir, en esta sección. ¿Cómo determinamos ese momento? Sería la resultante de la presión que acabamos de calcular multiplicada por una distancia. En este caso, como la presión es uniforme, la distancia por la que vamos a multiplicar corresponde a la mitad del voladizo. Es así como el momento entonces en la sección crítica lo vamos a evaluar como la presión por el voladizo al cuadrado entre 2. Con este momento vamos a determinar el acero que vamos a distribuir dentro del ancho de franja asignado. Es decir, estamos hablando de este refuerzo que sabemos ya estará localizado en la parte inferior de la zapata. ¿Ok? Ese refuerzo debe cumplirnos lo que respecta a espaciamientos y lo que respecta a longitudes de anclaje. Si hablamos del diseño en el sentido transversal a flexión, ahora la presión de diseño la vamos a calcular como la carga que baja por la columna 2 entre el ancho de la zapata. Recuerden que esta será entonces la carga distribuida en el sentido transversal. Estamos dándole a esta franja la responsabilidad total en el sentido transversal de la carga que baja por la columna. El momento en la sección crítica será determinada entonces como el producto de la resultante del diagrama de presiones por una distancia. Esa distancia corresponde a la mitad del voladizo. Nuevamente, recordemos, estamos trabajando con una presión distribuida uniforme. Esta será la expresión para determinar el voladizo, la longitud del voladizo, y esta la expresión para evaluar el momento. Una vez conocemos el momento, sabemos que el acero lo vamos a distribuir en una franja dada por A2 más D. Ya conocemos el peralte efectivo, conocemos F'C, conocemos Fy. Podemos entonces determinar la cantidad de acero. Esa cantidad de acero la convertimos en un número de barras y ese número de barras tiene que cumplir condiciones de espaciamiento. Y por supuesto, la denominación que estemos utilizando debe contar con el espacio suficiente para desarrollar la tracción. Finalmente, en el esquema se indica los refuerzos principales de la zapata. Estamos hablando de un refuerzo principal superior calculado con el momento máximo entre los apoyos. Tenemos un refuerzo principal inferior asociado al voladizo y ahora finalmente hemos calculado dos refuerzos principales transversales. Uno asociado a la columna exterior
y otro asociado a la columna interior. Como ustedes observan, dado que no tenemos voladizo en el lado izquierdo de la zapata, no hay refuerzo principal inferior en el sentido longitudinal. Por eso, en esa zona colocamos un refuerzo mínimo para darle soporte al principal transversal. Por otra parte, tenemos que recordar que en losas estructurales, donde el refuerzo a flexión se extiende en una sola dirección, se debe colocar un refuerzo mínimo normal. Y ese refuerzo mínimo normal es el que se indica aquí, dándole soporte también al refuerzo principal longitudinal y en las zonas 2, donde hemos definido que no hay flexión en el sentido transversal. Ese acero mínimo es un acero mínimo por temperatura que vamos a calcular con la cuantía .018 y por el área total de la sección. Aquí estamos realizando un cálculo de la cantidad de acero requerida por metro. Ese acero vamos a colocarlo a tantos centímetros y eso es lo que representamos gráficamente aquí, tanto para el acero que vamos a colocar en la parte superior como el acero que estamos colocando aquí en la parte inferior. En la práctica, como les comenté, lo usual es que extendamos el refuerzo de tal manera de que tengamos un solo refuerzo en la parte inferior. Lo convencional es que trabajemos una misma denominación de acero. Lo que tenemos que determinar es de todo el acero principal inferior longitudinal que hemos colocado asociado al voladizo, cuánta cantidad de acero vamos a extender hacia el apoyo y de esa manera vamos a tener entonces tanto una parrilla superior como una parrilla inferior en la zapata. Les recomiendo entonces terminar de revisar los ejemplos que aparecen en el texto guía, tanto el ejemplo de zapata combinada rectangular como el ejemplo de zapata combinada trapezoidal. Las expresiones para el diseño de zapatas combinadas trapezoidales siguen exactamente los mismos lineamientos de las expresiones que hemos planteado en las diapositivas para el diseño de zapatas combinadas rectangulares. Los invito a que demuestren las expresiones para las zapatas combinadas trapezoidales. Por supuesto, ayúdense con el ejemplo que está resuelto en el texto guía en lo que respecta a zapatas combinadas trapezoidales. Nos vemos entonces en la reunión para resolver inquietudes respecto al diseño de zapatas combinadas, tanto rectangulares como trapezoidales. Hasta una próxima.